Buenos días, estudiantes del Colegio Cristiano de Colombia. Una vez más, bienvenidos a este video institucional. Recordemos que ya estamos en el tema número 7. Entonces, por favor, tener nuestra guía ahí lista y también recordemos que es de uso obligatorio realizar nuestra guía de trabajo escrita y con Edferus. ¿Listo, chicos? Recordemos que ya estamos en grado octavo. Entonces, pues debemos tener mejor calidad al momento de presentar nuestros trabajos asignados. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, estamos ya en el tema 7, semana 7. Se titula el tema de hoy, columna de opinión. Entonces vamos a estar muy atentos a sus características, cómo se hace y qué debemos tener en cuenta para así poder realizar nuestra guía de trabajo sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con qué es una columna de opinión. Se dice que la columna de opinión es un texto argumentativo en el que una persona da su opinión personal sobre algún tema en particular. Entonces, recordemos, chicos, que un texto argumentativo es hacer creer o dar a conocer nuestras ideas, ¿cierto? Pero con argumentos, es convencer al receptor de nuestra idea. Entonces ahí vemos que esa es la columna de opinión. Es una opinión personal sobre algún tema en particular. Pero la idea de esto es convencer al receptor de lo que nosotros estamos informando. En lo básico de una columna de opinión es como observamos acá en el ejemplo. Siempre las columnas de opinión se encuentran en la sección, como su nombre lo dice, opinión, acá vemos, y son escritas por distintos periodistas según la variedad de temas pues, que estén buscando, ¿cierto? Acá observamos, se encuentran en la sección de opinión. También recordemos que esta columna de opinión es un texto que interpreta, comenta y valora ciertos hechos, acontecimientos o situaciones, expresando su punto de vista autónomo sobre lo que se está investigando. No necesariamente tiene que estar con un hecho de nuestra actualidad, ¿cierto? Puede simplemente hablarse sobre algo que un columnista le pareció interesante, entonces pues lo quiere comentar. También dice que debe ser entretenida y debe aportar algo al lector, ¿cierto? Así sea como un poco de humor o sea algo entretenido para que las personas pues lo puedan leer y sentir agrado por lo que están haciendo. Entre los temas entre algunos temas de las columnas de opinión se encuentran, digamos, que deben ser temas muy variados, ya que no existen márgenes, digamos, en estos artículos, simplemente es como texto. Entonces la idea es que sean temas interesantes, los cuales pues se puedan abordar con serenidad y pues que sean situaciones cotidianas, como para no hacerlo como tan monótono y harto de leer. También dice que se pueden tratar asuntos como modas, economía, sociedad, deporte, música, humor, entre otros. También nosotros podemos escribir, digamos, al momento de nosotros realizar nuestra columna de opinión, se dice que se puede escribir de un tema conocido, ya que este va a ser como más fácil de interpretar y va a tener una mejor acogida y pues se puede trabajar más desde un nuevo enfoque, ¿cierto? Va a ser algo que va a ser conocido, entonces va a ser mejor al momento de redactar. También el autor puede levantar un tema, ¿cierto? Puede crear algo desconocido, algo novedoso e interesante para despertar pues como tal la atracción de la lectura hacia el receptor. Vamos a estar muy atentos acá en esta parte. ¿Cómo se redacta una columna? Dice que esta tiene una gran libertad para ser redactada. O sea que pueden tener libertad dependiendo de su creatividad y conocimientos para poder redactar. También dice que tiene un estilo propio de cada columnista. Debe ser ágil y clara. Eso es lo único que se solicita. Debe ser ágil, clara, de manera que siempre capte el interés del público. También la columna se redacta en primera persona, ya que es una opinión personal, ¿cierto? Dado que ese autor es el que se hace cargo de sus propias opiniones. También se permiten frases como yo creo, mis ideas son,
he estado pensando, ¿cierto? Porque se está hablando de una forma autónoma. También desde el punto de vista del lenguaje, se dice que el columnista tiene un mayor margen de expresarse, ¿cierto? Usando palabras coloquiales. Siempre debe, obviamente, así sea libre la columna de opinión, siempre debe tratarse con respeto. También debemos cultivar un tono familiar para generar como tal complicidad en el lector, no hacerla solo para un tipo de público, sino para un público en general. También como si se estuviera dirigiendo a un grupo de amigos, a unas personas cercanas. En estas columnas de opinión también se utiliza mucho el humor, ¿cierto? Como para darle algo didáctico, algo práctico, para que el momento de leer no sea como tan cuadriculado y sea lo mismo de lo mismo, ¿cierto? Que el lector se pueda reír, generar como alguna idea propia de esto. Debemos ser sutiles, también tratar de hablar de eventos, situaciones compartidas por el público, no utilizar tantas muletillas, extranjerismos, cosas que tal vez no sean conocidas para todos. También hay algunos tips, ya después de que ya sabemos de qué hablar, a qué público nos vamos a referir, hay algunos tips que nos pueden ayudar al momento de redactarla. Entonces, lo primero es buscar alguna inspiración, ¿cierto? Entonces, esto debe ser algo bien escrito, debe transmitir alguna emoción, ¿cierto? Persuadir, generar confianza, calificar algún asunto, debe escribirse y que lo más importante, que sea interesante. También como columnista, digamos, el trabajo de hoy de la guía, pues es algo muy básico, ¿cierto? Como para aprender a manejar el tema. Pero nosotros debemos ser que siempre debemos ver que sea algo interesante para el lector, que sea según el estilo de su propia escritura. Y también es importante, digamos, si se puede leer antes de realizar esta columna, sea una columna corta como para tener idea, sería algo muy importante, ya que ahí se puede como sacar la inspiración o sacar las ideas y ya como tal reducirlo en nuestras propias palabras. También debemos confirmar los datos, ver que sea algo como la fecha, el nombre, las situaciones puntuales, que sea algo verdadero, revisar las fuentes, cierto que sean confiables, no repetir lo mismo de lo mismo, sino que este sea como que dé siempre credibilidad al lector. Ser crítico pero respetuoso, ¿cierto? Siempre debemos no generalizar lo que hablamos, pero tampoco pues ir como en el error de ser irrespetuosos o de pronto hablar mal de alguna entidad, de alguna empresa. Cada uno tiene pues su punto de vista diferente, ¿cierto? Se puede cuestionar, criticar, pero siempre con respeto. Entre la estructura de la columna de opinión, recordemos que son textos argumentativos y se deben familiarizar con la estructura de los tipos de texto. O sea que debe tener una presentación, debe tener una tesis, una argumentación y una conclusión. Entonces la presentación es donde se va a dar a conocer el tema de lo que se va a hablar, ¿cierto? La tesis es donde se exponen los fundamentos que ayudan como a presentar la postura de por qué se seleccionó el tema y demás. Los argumentos son como tal lo que ayuda a sostener y a entender el problema que usted quiere solucionar o la información que quiere dar a conocer. Y pues la conclusión ya es cuando resumimos como tal pues el tema en general, ¿cierto? Ya recuerden que esto es algo propio según del columnista. Entonces ya él va a resumir en sus palabras para qué, cómo y cuándo, según pues la conclusión en el que él esté. Digamos, para el caso específicamente de una columna de opinión, entonces vamos a ver acá hay un ejemplo. Acá dice que siempre se debe presentar el tema. Entonces siempre va con un título, va el nombre de la persona que la realiza, va ahí como tal la presentación del tema, así como lo vemos en el ejemplo. Ya va la opinión sobre el tema, que es como tal la tesis, y ya va la conclusión, ¿cierto? Es algo muy concreto, muy sencillo y debe ser muy novedoso para que pues el emisor lo quiera leer. Entonces acá vemos otro ejemplo sobre la estructura de la columna de opinión. Ahí se presenta el tema, se da la opinión
y se dan los argumentos y al finalizar ya como tal hay una conclusión, ¿listo? Siempre dice que se debe anexar una fotografía, como lo vemos acá, del columnista. ¿Sí? En este caso, pues ustedes pueden pegar una foto de algo relevante a lo que van a escribir o una fotografía, pero siempre debe ir así la fotografía, el título y debe redactarse de esta forma como lo vemos en el ejemplo. También aparte de lo que ya mencionamos, deben tener argumentos básicos, ¿cierto? Debemos escribir en base a nuestra experiencia, nuestras investigaciones. También debemos presentar nuestra opinión, ¿cierto? Y cómo dar ciertos criterios o ciertas conclusiones. Y ya pues se finaliza con el cierre, que es la conclusión como tal que se le da al tema. Aquí lo que yo les decía, la fotografía es muy importante. Entonces ahí como vemos está columna de opinión, está el título, la fotografía y ahí empiezan a redactar como tal su columna de opinión. ¿Listo, chicos? Entonces a continuación les voy a dejar como un video. Entonces debemos estar todos ahí muy atentos. Recordemos, chicos, que debemos estar tomando notas de lo que se está explicando en el momento, ya que pues la idea es que de todo se genere algún conocimiento, ¿cierto? Entonces vamos a estar tomando notas de la explicación y luego eso deben enviármelo juntamente con la guía de trabajo. Entonces en este momento, por favor, atendemos al video. Hola, soy la profesora Camila Bello y hoy les hablaré sobre la columna de opinión. La columna de opinión es un tipo de texto publicado en un medio de comunicación escrito que da cuenta de la opinión de una persona conocida acerca de un tema actual o interesante para la comunidad. Los temas de las columnas son variados. Generalmente se relacionan con la cultura, la política, la economía, la sociedad, entre otros. El columnista será quien elija el estilo o tono de su texto. Algunos pueden expresarse con seriedad y otros eligen un estilo más cercano. A diferencia de otros textos, en la columna se identifica explícitamente el autor, incluso va acompañado de una foto de él. Además, se escribe en primera persona, pues el autor se hace responsable de sus opiniones. Las columnas están llenas de valoraciones subjetivas, tanto positivas como negativas, que alguien hace sobre un tema o un hecho en específico. Para reconocer opiniones, presta atención a diversas marcas textuales. Estas son herramientas que el autor usa para señalar su visión sobre un tema, ya sea escogiendo ciertos modos verbales, maneras de organizar las oraciones, puntuación específica u otros recursos expresivos. Algunas marcas textuales de opinión son los adjetivos calificativos, que indican el valor que el autor le asigna a algo. Palabras como grandioso, terrible, bueno y egoísta son todas valorativas. Los adverbios de modo sirven para valorar ciertas acciones. Los adverbios como lamentablemente, afortunadamente y fácilmente nos indican la opinión de quien emite el mensaje sobre lo que ocurre. Los verbos que expresan subjetividad expresan la actitud del emisor acerca de lo que dice, como creer, pensar, querer, suponer o parecer. Las oraciones interrogativas o exclamativas presentan emociones o cuestionamientos que generalmente interpelan al destinatario. Por ejemplo, necesitamos ser más solidarios. O, ¿qué nos hace falta como sociedad para ser más solidarios? Los superlativos o comparativos son comparaciones entre dos o más elementos para establecer igualdad o un grado de inferioridad o superioridad. Por ejemplo, los más felices, la mejor persona o el peor enemigo. Listo, chicos, permítanme un segundo, cierro acá el video y continuamos.
Listo, chicos. Entonces, para concluir, recordemos que la columna de opinión es algo autónomo, se debe escribir en primera persona. También debemos argumentar todo lo que nosotros pensamos frente a cualquier tema. Y lo más importante, debe ser algo novedoso, algo llamativo. Obviamente, debemos utilizar correcta ortografía, ¿cierto? Signos de puntuación y no olvidemos la fotografía. ¿Listo? Entonces aquí como observamos en pantalla está nuestra guía de trabajo. Entonces aquí este video siempre está en plataforma, ¿listo? Ahí nos muestran cómo debe hacerse, qué pasos debemos seguir, cuál es su estructura. Recuerden que todo tiene una estructura, ¿listo? Entonces acá nos dice la pregunta del video, menciona y explica qué es la columna de opinión. Entonces, según lo que vimos en el video de plataforma, según lo que acabamos de observar en la explicación, vamos a escribir y vamos a mencionar 5 características, ¿listo? Luego vamos a realizar, ya en el centro de actividades, vamos a realizar un cuadro comparativo sobre qué es un artículo de opinión y qué es una columna de opinión. ¿Listo? Son cosas similares, pero no son iguales. En el segundo punto, ¿qué es la tesis y qué función cumple en la columna de opinión? Eso lo observamos en la explicación. Luego vamos a realizar un cuadro sinóptico sobre los 4 tipos de columnas vistos según cada criterio, según lo que observamos en la explicación. ¿Listo? ¿Por qué un cuadro sinóptico? Porque es la manera donde podemos simplificar información y pues va a quedar más clara y lo importante, vamos a generar conocimiento, ¿cierto? Luego de esto, vamos a observar esta columna de opinión, vamos a encerrar sus partes, ¿cierto? Vamos a encerrar las partes, las vamos a nombrar según también lo que acabamos de observar. Y luego vamos a explicar las partes. Ejemplo, ¿dónde está la introducción del tema? ¿Cuál es la tesis? ¿De qué trata como tal esta columna de opinión? En el quinto punto vamos a realizar una columna de opinión sobre los textos narrativos. Entonces, como es un tema ya conocido para todos, pues lo vamos a realizar, vamos a darle título, vamos a poner una imagen representativa y luego vamos a empezar a generar nuestra columna de opinión. Recuerde que es algo propio, algo autónomo. Debemos cumplir con la estructura de la columna de opinión. Luego en el sexto punto debemos leer la columna de opinión y luego la vamos a leer y vamos a encerrar nuevamente las partes. ¿Listo? Vamos a encerrar las partes y luego de leer, cerrar las partes, vamos a contestar este siguiente cuadritos informativos. Entonces, ¿cuál era la intención? ¿Quién era el receptor? ¿Cuál es el tema? Listo, eso se contesta en base a la columna de opinión del punto número 7. En el punto 8 vamos a realizar un mapa mental sobre la columna de opinión. Recuerden que el mapa mental debe realizarse según cómo giran las manecillas del reloj, ¿cierto? Y también asimismo debemos clasificar las ideas principales, las ideas secundarias y las ideas terciarias si se requiere. Aquí vamos a realizar una columna de opinión sobre la situación de nuestro país. ¿Listo? Igual anexamos una imagen y realizamos nuestra columna de opinión. ¿Listo, chicos? Entonces, muchas bendiciones. Cualquier duda quedo atenta. Recordemos, chicos, que ya estamos en grado octavo. Debemos realizar nuestra guía de trabajo con buena caligrafía, buena presentación y lo más importante, siempre generar conocimientos de todos los temas vistos. Hasta pronto, chicos.